Muy buenas noches. Un gusto de saludarles este lunes 8 de agosto. Soy Julieta Cambronero y estamos en el programa Conversamos. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre el Mundial Femenino Sub-20 que se va a realizar en nuestro país ya casi en 2 días a partir del miércoles 10 de agosto y donde por supuesto estará nuestra selección nacional representando a nuestro país en esta cita mundialista o un mundial de la FIFA, nada más y nada menos que tendremos acá en nuestro país. Hoy voy a tener el gusto de conversar con un miembro del comité organizador de este mundial, nada más y nada menos que Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República y como le indicaban, pues ha formado parte de este comité organizador local del Mundial Femenino Sub-20 de nuestro país. Digo que es un gusto porque, bueno, compartí con ella desde el lado periodístico y doña Laura, por supuesto, siendo presidenta de la República. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos y además es una persona que admiro muchísimo. Doña Laura, muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Es un gusto estar con vos, Julieta, hablando no necesariamente política, sino de algo en este momento más hermoso, que es el fútbol. Sí, veo, doña Laura. ¿Cómo se siente más cómoda? ¿En política? Últimamente en deportes. Me imagino, sobre todo las aguas políticas, doña Laura Chinchilla, hace pocos días. Doña Laura, qué gusto nuevamente tenerla por acá, hablando de este evento deportivo, una oportunidad enorme para nuestro país, en fin, con un potencial para muchísimas cosas, como lo es un mundial femenino que se desarrolla en un país como Costa Rica. Yo casi estoy casi segura que ya hasta tenemos un ranking ganado, porque me parece que somos el único país del hemisferio que ha tenido 2 campeonatos de la FIFA y eso no es nada menor, ¿es cierto? Es cierto que no son mayores, las ligas mayores, ni femenina ni masculina, pero son torneos con estándares muy altos porque la FIFA así lo exige. Y bueno, precisamente dado el éxito que tuvimos en el 2014, es que nos ofrecieron ser la sede ahora del Mundial Femenino Sub-20 y nos estamos preparando con muchísima emoción. Precisamente, doña Laura, bueno, iniciemos en detalle sobre esa organización. ¿Cómo trabaja o cómo trabajó un comité organizador local de un mundial de FIFA acá en nuestro país? Bueno, como ya era la segunda vez, a mí me parece que había experiencia acumulada. Lo más importante ahí es quién va a ser la persona que se pone al frente, lo que llamamos el CEO o el gerente, digamos, del proceso. En el 2014 tuvimos mucha dificultad inicialmente, al final tuvimos una persona muy valiosa, don Federico Rojas, y ahora la Federación Costarricense de Fútbol escogió a don Víctor Umaña, quien también ha hecho un trabajo excelente, de manera que en realidad todo el peso recae mucho en él, en el equipo de apoyo que todos los días está viendo la parte de detalles. Es un equipo que viene en su mayoría de la Federación Costarricense de Fútbol. Y luego tenemos una especie de comité que es en el que recae algunas de las decisiones, digamos, autorizaciones en todo el proceso de gestión, etcétera. Y luego también un poco de criterio estratégico, sobre todo al inicio del proceso. Hemos trabajado muy bien. Al principio éramos solo mujeres, luego nos dejó una de las integrantes, y yo también quiero destacar que estuvo acompañándonos doña Claudia Dobles, quien fue muy importante para agilizar algunas decisiones que hay que agilizar de coordinación con las instituciones de gobierno. Es un trabajo muy de coordinación, básicamente en ese comité. Exacto, nosotros no estamos ni a tiempo completo ni mucho menos, es decir, básicamente lo que hacemos es, bueno, en la época, les recuerdo que esto se atrasó casi 2 años por el asunto de la pandemia. Esto tuvo que haber tenido lugar en el 2020. Entonces hubo todo un momento en donde nos paralizamos, ya luego retomamos y básicamente una reunión al mes era suficiente. En los últimos días ha sido una reunión a la semana porque hay que dar algunas autorizaciones en la gestión que están haciendo la gente que está en el terreno. Pero sí hemos estado cerca de los equipos, hemos podido constatar el gran profesionalismo, el gran entusiasmo, esa entrega con que están trabajando y estoy segura de que efectivamente va a ser un lindo espectáculo. ¿Qué diferencia hay de esta organización, de este mundial, al que se realizó en el 2014 cuando usted precisamente era presidente de la República, que incluso hubo el riesgo de que no se realizara en nuestro país?
Julieta, es del día a la noche, o sea, es una cosa impresionante la diferencia para bien, sin lugar a dudas, en esta ocasión. Voy a mencionar 2 o 3 cosas en donde yo he sentido una gran diferencia. En primer término, hace 8 años, cuando trajimos el Mundial Femenino Sub-17, tuvimos una gran resistencia, lejos de encontrar la actitud de apoyo, de acogida que yo creí que iba a encontrar, encontré una actitud de resistencia. Alguna gente más bien se molestó con nuestra iniciativa porque sentía que se les obligaba o a patrocinios o a coberturas mediáticas en lo que algunos de ellos me dijeron en privado era el patito feo de los mundiales de la FIFA. Es decir, había un enorme desprecio, ni siquiera indiferencia, desprecio por el fútbol femenino. Nos costó muchísimo, en segundo término, en consecuencia, levantar recursos en apoyo de esa actividad, porque además en ese momento la FIFA sí le exigió más recursos o más aportes al Estado o al país sede, de manera que tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande por recoger esos recursos con esa resistencia que encontramos. Y en tercer término, yo diría que la misma afición todavía tampoco estaba muy acostumbrada. Claro que sí, tenemos que reconocer que habiendo superado todos esos obstáculos al punto de perder casi la organización del Mundial, una vez superados los obstáculos, la gente nos premió, porque la gente se enamoró de las chicas y la gente fue a verlas jugar. Y entonces terminó siendo, como bien lo dijo en su momento el presidente de la FIFA en ese entonces, uno de los mejores mundiales organizados hasta ahora. ¿Qué pasó 8 años después? ¿Qué está pasando hoy? Es todo lo contrario. Ha habido patrocinadores que han venido a pelear el patrocinio, que han querido sumarse de manera más espontánea. La gente lo ve ya con una gran normalidad y todo ha sido mucho más sencillo. Además, en esta ocasión, el Estado costarricense no tuvo que poner recursos y eso también ha facilitado el proceso. ¿Hay menos sesgos de género para este? ¿Menos qué, perdón? Sesgos de género. Sí. Sin duda hay menos sesgos de género, lo cual no quiere decir que no lo haya del todo, ¿verdad? Es decir, esta es una lucha permanente, no solamente en el fútbol, sino que la mujer en muchas áreas, a donde nunca ha estado, siempre tiene mayores dificultades para convencer a los otros de que lo puede hacer a su manera. Por supuesto que hay que entender el fútbol femenino como la práctica de muchos deportes en su versión femenina no es totalmente asimilable a como lo practican los hombres varones. Pero yo recuerdo algo muy interesante que pasó hace 8 años, cuando en la final, estando aquí el presidente de la FIFA, yo le pregunté, dígame una cosa, ¿cómo podemos explicar que a pesar de que teníamos tanta resistencia para que la gente se sumara a este proceso, cómo fue que estamos viendo este éxito? ¿Verdad? Porque estábamos casi que estadio lleno en la final, la gente se había portado muy bien, había acudido a los estadios, se había enamorado de las chicas y me respondió lo siguiente, me dice, mire, presidenta, préstele atención, nunca van a jugar igual, hombres y mujeres. Es cierto, los hombres son más rápidos por su contextura física, más fuertes, etcétera, pero las mujeres tienen una característica distintiva, que es lo que enamora a la gente del fútbol femenino. Dice, es que la bola nunca para de rodar, porque a diferencia de los hombres, y así lo dijo él textualmente, ellas no se quedan ahí tumbadas en la gramilla lloriqueando. Entonces, es decir, esa actitud de las mujeres, que es una actitud de lucha constante, de nunca darse por rendidas, de siempre estar con el balón en movimiento, hace que, de nuevo, el fútbol femenino tenga también su encanto en muchos sentidos. Además, y con esto cierro esta primera parte, se ha profesionalizado muchísimo el fútbol a nivel mundial. Y entonces aquí vamos a tener las ligas mejores del mundo y muchas de estas van a jugar en el torneo de la FIFA, el torneo mayor de aquí a apenas prácticamente un año.
Sí, así es, doña Laura. Sí, se ha profesionalizado y pues la industria del fútbol femenino pues ha crecido enormemente y creo que sí se ha derrumbado un poco ese sesgo de género. Bueno, lo vimos hace poco, doña Laura, con la Eurocopa Femenina. Así es. Estadios de Wembley, Así es. por ejemplo, repletos. Así es, igual en África, igual las finales, en todo lado fue una cosa impresionante. Correcto. Y ahora en octubre, por ejemplo, jugará Inglaterra, el campeón de Europa, con el campeón mundial, Estados Unidos, y las entradas se agotaron en 24 horas. Sí. Así es. De hecho, yo estoy por pescar algunos de esos juegos. Espero poder hacerlo en algún momento durante el año todavía. Vamos a ver en qué. Sí. Doña Laura, se ha señalado que hubo falta de publicidad para este Mundial de la FIFA Sub-20 en nuestro país. El señalamiento se ha hecho por parte de jugadoras, incluso de la selección femenina mayor. Y viendo un poco en general, pues a nivel visual, sí, al menos en mi criterio, se ha habido un poco de falta de publicidad. ¿El comité organizador trabajaba esa parte o trabajó esa parte? ¿Pudo haberlo trabajado? Es posible, siempre hay obviamente espacio para hacer ajustes. Yo francamente no he comparado con lo que hicimos hace 8 años. Hace 8 años recuerdo que sí invertimos mucho, por lo menos en que la afición fuera conociendo a cada una de ellas, porque eran muy jovencitas, eran más jóvenes que las de ahora, y de nuevo el fútbol estaba en un estado un poco, digamos, de menor conocimiento que ahora. Quizás el hecho de que sentíamos que teníamos más cuesta arriba, el proceso nos hizo invertir más en lo que fue esa publicidad. Hicimos mucho por televisión. Es posible que ahora hayamos dado por descontado, ¿no? Que ya la gente las conocía más y que no era necesario, digamos, invertir tanto. Yo sí he visto que en las últimas, sobre todo la última semana, hay más, se está moviendo más. Algunos medios han colaborado y eso lo hemos agradecido mucho. Pero bueno, ya más allá de lo que se haya hecho o no, se pudo haber sido, digamos, un poco más intensa esa publicidad. Bueno, ya las cartas están echadas, estamos a 48 horas y yo confío que en estas 48 horas podamos hacer crecer un poco más el ambiente festivo y ese apetito de la gente a acercarse por lo menos a esa inauguración para que ahí ojalá pueda enganchar. Hablando sobre el impacto para Costa Rica de un evento de estos, usted que precisamente estuvo en la organización como presidenta y que por lo cual su gestión permitió realizar ese mundial, al menos así lo considero yo, sub-17 en nuestro país hace 8 años. ¿Qué es el beneficio más importante para un país como Costa Rica, el desarrollar un evento FIFA? En el caso femenino. Yo creo que hay como 3 dimensiones en donde un país se beneficia. La primera, que es un poco la más obvia, es una ocasión más para que un país se dé a conocer como destino turístico, y Costa Rica afortunadamente tiene un nombre muy bien posicionado, de manera que eso lo hace más fácil. Estamos teniendo personas de muchos países del mundo que vienen al país a ver no solamente el espectáculo, sino de una vez a quedarse paseando un poquito más, y eso ayuda a toda nuestra industria turística, de nuestra economía. Saliendo todavía un poco de la pandemia, eso son muy buenas noticias. Lo segundo es que nos permitan también irnos posicionando con más fuerza como un país interesante desde el punto de vista deportivo, es decir, nos vamos convirtiendo en un referente. De nuevo, 2 torneos de la FIFA, yo estoy casi segura que somos el único en la región. Y tercero, que quizás es como el principal legado que nos interesa dejar en este tipo de eventos, es el seguir sembrando esas semillas, esos semilleros en las generaciones más jóvenes, en las niñas del país, para que se entusiasmen, para que se enganchen. Eso pasó hace 8 años. Muchas de las jugadoras que hoy tenemos vienen precisamente de lo que hicimos hace 8 años. Y en eso sí se ha venido trabajando, han habido tours, las niñas llegan, y bueno, es un legado muy lindo. Además va a pasar otra cosa, y es que les estamos dejando unas facilidades en el proyecto GOL para que ya el fútbol femenino de Costa Rica, nuestras selecciones, tengan su espacio, que hasta ahora no lo tenían.
entonces van a tener su cancha y van a tener instalaciones propias que quedan como parte de este torneo. Se me adelantó un poco a la siguiente pregunta, doña Laura. El impacto ahora para las niñas y las mujeres que quieren jugar fútbol o que están empezando a jugar fútbol. La magnitud de eso puede ser muy grande. Es decir, muchas niñas que tienen ahora 5 o 10 años, que les gusta el fútbol, y el que vean un evento realizado acá en nuestro país de FIFA, eso es un impacto enorme, entre otras cosas, para las mujeres de nuestro país. Sin duda, por eso te decía que para mí es, digamos, es mucho menos material que el dinero que dejan los que nos visitan en la industria turística, es menos material, es menos evidente, es algo más intangible, pero es tan importante para quienes hemos luchado en favor de las causas del empoderamiento de la mujer. Yo, de todas las experiencias que he tenido, digamos, todas las áreas presentan oportunidades para empoderar a las mujeres y a las niñas, pero nunca he encontrado un área como el deporte. El deporte es un instrumento por excelencia para empoderar a nuestras niñas y a nuestras mujeres. Y entonces aquí logramos primero que se entusiasmen, porque quienes salen a las canchas son heroínas para ellas, o sea, ellas las ven de aquí hacia arriba, son unas gigantes, ¿no? Y entonces ellas se entusiasman. Estamos promoviendo mucho el que participen estudiantes, o sea, a través de entradas que se facilitan a escuelas, a colegios, así que vamos a tener ahí en las graderías a niñas y niños viendo el evento, y esto yo estoy segura que nos va a seguir dando los semilleros que necesitamos. Ya la liga femenina en Costa Rica de fútbol se ha venido profesionalizando también más. Vea, Julieta, que ya no solamente estamos hablando de 2 equipos que van a la final, hay 3, 4, 5 que aportan jugadoras a la selección, a la mayor y demás. Eso habla bien de las ligas internas en Costa Rica, y entonces hay que seguir estimulando a las niñas para que alimenten ese fútbol. En la medida que podamos seguir fortaleciendo el fútbol femenino en Costa Rica, vamos a poder también fortalecer nuestras selecciones y seguir compitiendo en torneos internacionales. Bueno, ahora que menciona el fútbol femenino en nuestro país, doña Laura, la liga local, ¿hacia dónde debe ir esa liga profesional? Bueno, esa liga que aún no es profesional completamente, ¿hacia dónde debe ir ese fútbol femenino en nuestro país? Vemos que, por ejemplo, en el premundial de la selección femenina mayor, se logra ese boleto a Australia y Nueva Zelanda, pese a que pues la mayoría de jugadoras que alimentan la selección femenina mayor juegan el torneo local, un torneo local que no es profesional y en el que, digamos, no pueden vivir ellas del fútbol. Y pese a eso se logra ese pase a Australia y Nueva Zelanda, se acorta un poco la distancia, es decir, ya no vemos goleadas como veíamos años atrás, pese a esas condiciones que tienen ahora. Entonces, aprovechando, bueno, obviamente que menciona el tema, ¿hacia dónde debería ir el fútbol femenino en nuestro país? Sin lugar a dudas, tiene que seguir la ruta que está siguiendo. A mí me gustaría ver un proceso más acelerado, es decir, la ruta de la profesionalización. Definitivamente, si no logramos que las mujeres aquí puedan ver en el fútbol una carrera, va a ser muy difícil que demos ya un salto cualitativo adicional, que es el que nos falta. Son tan buenas algunas de ellas que terminan yéndose del país, porque ya tenemos a varias colocadas en el extranjero, porque de ahí pueden vivir, o bien también muchas son muy jóvenes y entonces lo que logran es que las bequen en las universidades en donde van a jugar. Eso nos está ayudando mucho, eso de alguna manera nos está ayudando a esa profesionalización que debemos acelerar en Costa Rica. No estamos hablando todavía de la maravilla que alcanzaron las jugadoras en los Estados Unidos, de igual pago, exactamente, hombres, mujeres en las ligas. Ahí de verdad ya era el colmo que no lo tuvieran, porque las mujeres en Estados Unidos le han dado varios mundiales a Estados Unidos, mientras que los hombres verdaderamente han sido una calamidad. Y pese a ello no tenían el reconocimiento. Digamos que es una aspiración a la que también tendremos que llegar, pero de momento yo diría que la etapa siguiente es tratar de que los clubes efectivamente logren profesionalizar eso, y para eso, Julieta, es fundamental esto que hacen personas como vos, que muchas
en tu caso venías de la política, pero siempre estuviste estimulando los temas deportivos y de fútbol. Necesitamos que se sumen los medios de comunicación y que la opinión pública diga, sí quiero hacer la apuesta por el fútbol femenino. ¿Clubes, medios de comunicación fundamentales entonces para eso? Sin duda. Y obviamente el público, pues, porque si el público no va a los estadios o no se engancha a ver las transmisiones, pues es mucho más difícil. ¿El empresariado? Bueno, sí, claro. Obviamente el patrocinio es también muy importante. El patrocinio es muy importante y ahí es exposición de marca, seamos muy claros. Es decir, la caridad no existe fácilmente en el sector privado, hay responsabilidad social, pero no exactamente como para poner dinero ahí donde no hay exposición de marca. De ahí que lo fundamental sea seguir construyendo una afición que siga a las muchachas en Costa Rica. ¿A qué debería aspirar Costa Rica, doña Laura, después de organizar ya 2 mundiales femeninos de fútbol de la FIFA? En cuanto a esta organización de estos eventos, me parece que el del 2017 fue un buen evento, esperaría lo mismo y que se mejorara incluso este Mundial Femenino Sub-20 ahora en nuestro país. Sí, porque además, entre otras cosas, vamos construyendo sobre inversiones pasadas. Y yo que pertenezco al Comité Olímpico Internacional, cada vez hay más conciencia sobre los temas de sostenibilidad y evitar inversiones millonarias que luego no hay capacidad de sostener, de manera que cada vez se privilegia más por parte de estas grandes organizaciones deportivas el escoger sedes que ya han hecho sus inversiones. De ahí que Costa Rica tiene ese camino. Yo creo que tenemos que seguir aspirando a traer torneos. A mí me dolió mucho, por ejemplo, que no, después también de haber organizado los Juegos Centroamericanos durante nuestro gobierno, no diéramos el paso de ir más allá, ¿verdad? Centroamérica, Caribe y por qué no en algún momento hasta Panamericanos, aunque esas son ligas muy mayores desde el punto de vista de inversión. Pero yo creo que hemos demostrado que podemos hacerlo. Y eso no es gasto, o sea, invertir en deporte te hace todo un cambio en la capacidad competitiva de nuestros atletas. Habiendo dicho eso también, es muy difícil justificar el que sigamos trayendo torneos si no estamos dispuestos a invertir en nuestros propios atletas. Y aunque se está haciendo un esfuerzo del Comité Olímpico Internacional para traer dinero a Costa Rica, aunque el Comité Olímpico también local, nacional, está haciendo lo suyo, a veces las federaciones no hacen todo lo posible. Y ahí también tenemos que seguir insistiendo en esos patrocinios, porque nuestros deportistas han venido demostrando que tienen una gran capacidad, pero requieren mucho más apoyo y soporte. Hablemos ya en materia más técnica, doña Laura. Analicemos el grupo de Costa Rica. Para ir terminando esta entrevista, nos toca contra Australia, abrimos el miércoles. España son subcampeonas en rama sub-20 y Brasil, que terminó invicta la clasificación para este Mundial Femenino sub-20. ¿Tenemos posibilidades o no? Miren, cuando se dio ese torneo, el sorteo, perdón, y quedamos en ese grupo, a mí me preguntaron si estábamos en el grupo de la muerte. Yo les dije, mire, cualquier grupo en el que hubiésemos quedado habría sido un reto enorme. No estamos con las campeonas mundiales, que son Japón, ¿verdad? No estamos, digamos, con la potencia, por lo menos de la parte nuestra, la CONCACAF, que son las norteamericanas, las de Estados Unidos. En fin, siempre en cualquier grupo que volvamos a ver, vamos a encontrar equipos muy, muy fuertes. Es cierto, España y Brasil particularmente son equipos muy consolidados, muy competitivos, que cuando lo comparamos con los apoyos que recibe Costa Rica difieren mucho y además ya hay ligas profesionales jugando, ¿no? Entonces sí, hay una diferencia importante. Sin embargo, aquí yo creo que volviendo un poco los ojos atrás de lo que pasó hace 8 años, en donde estábamos en situación más o menos similar desde el punto de vista de las diferencias de fogueos, etcétera, entre nuestras muchachas y las que vinieron. A mí me parece que aquí estamos viendo que ellas están en buen ánimo, se sienten empoderadas, han
hecho 2 juegos de fogueo y no les ha ido mal. Creo que lo que tienen básicamente es que entrar al campo creyendo en sus fortalezas sin descuidarse y básicamente tratar de pelear esa bola, ¿verdad? Lo demás vendrá por agregado, pero básicamente de pelearla y someterse obviamente pues al plan que el director técnico tenga para ellas. Sí, bueno, mi pregunta no fue porque dude, ¿verdad? Aclarando, confío en las muchachas y visto su preparación, vi los fogueos, realmente me parecieron buenos, los igualó, tuvo un fogueo contra Nueva Zelanda, sí, y Países Bajos, los igualó en el marcador, el primer partido contra Nueva Zelanda 1-1 y el último el viernes 2-2, entonces la reflexión pues obviamente va en el sentido de que sí es posible, pero obviamente hay que tener las realidades presentes, ¿verdad? Y como lo decíamos, España, bueno, subcampeona en esta categoría. La mayoría de jugadores de España, doña Laura, al menos 8 o 9 jugadoras son del Barcelona femenino, uno de los mejores clubes actualmente en su estructura deportiva para mujeres. Quedaron de segunda en la Eurocopa, ¿no es cierto? Ahorita en Europa, después de Inglaterra, ¿no? Acaban la mayor. Ajá, la mayor perdió contra Inglaterra en la Eurocopa, sí. Estamos hablando de una liga muy, muy fuerte, muy poderosa. Sí, y que ha ido en ese sentido de profesionalización, ¿verdad? En España, y hay figuras enormes en España, ¿verdad? Y que han nacido de estos eventos de la FIFA mundiales femeninos. También la importancia de eso, doña Laura, para cerrar, que precisamente es la antesala de grandes figuras en el fútbol en unos 2, 3 años, ya casi. Así es, por eso, pero a todo esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Definitivamente la afición hace una gran diferencia en el estado anímico de los jugadores y las jugadoras. Por eso es que es tan importante que ojalá el día del arranque, especialmente el día del arranque, que es ya el miércoles de esta semana, en 2 días, en la noche, a las 8 de la noche, ahí en el Estadio Nacional. Ojalá nos hagamos presentes, todos los que podamos, para que ellas sientan el apoyo de la afición, sientan que estamos con ella, que las estamos apoyando, y a partir de ahí, ojalá podamos ir a verlas a los otros 2 partidos que quedarán en la fase, digamos, de la primera ronda. Ojalá pudiéramos pasar a la segunda. Pero es una gran inversión la que estamos haciendo, es el futuro de nuestro fútbol, y la gente, como vos además decías, va a poder ver ahí jugando, ¿verdad? En vivo y en directo y muy de cerquita, tanto en el Morera Soto como en el Estadio Nacional, a quienes vamos a ver dentro de un año, posiblemente algunas de ellas coronándose como las campeonas mundiales del fútbol mundial, del campeonato de la FIFA. Así es, doña Laura, todavía hay entradas disponibles, tanto para la inauguración el miércoles, el debut de Costa Rica contra Australia, a partir de las 8 de la noche en el Estadio Nacional, y para los demás encuentros, las entradas pueden adquirirse en la página de la FIFA, y también ahí mismo pueden encontrar el cronograma de juegos. Hay 48 partidos solo en la fase de grupos de este Mundial Femenino, así que hay muchísimo fútbol y de muy buena calidad. En el Morera Soto, por ejemplo, en Alajuela, juega nada más y nada menos Alemania, que ha participado 9 veces y ha sido campeona 3 veces en el Mundial Femenino Sub-20 que se han desarrollado por parte de la FIFA. Así que hay buen fútbol. Invitarlos para terminar ya, doña Laura, y cerrar esta entrevista, esa invitación nuevamente para que vayan a los partidos, no solo de Costa Rica, ¿verdad? Que disfruten el fútbol en general. Así es, como dice el eslogan que hemos venido promoviendo, vamos juntas, se subraya obviamente en el sentido femenino del evento, pero todos tenemos que unirnos, todos y todas tenemos que unirnos en esta gran emoción que supone para Costa Rica el ver a sus muchachas participar y verse de frente, competir con las mejores que tiene el mundo. Vayamos ahí, vamos a disfrutarlo, va a ser una linda fiesta y además una gran oportunidad para apoyarlas a ellas. Muchísimas gracias, doña Laura. Ha sido un gusto nuevamente encontrarnos por acá, ahora hablando de fútbol. Muchas gracias, de verdad, Julieta. Y ahí nos estamos viendo en estos días. Sí, claro. Ahí estaremos, por supuesto, dándole cobertura a los partidos, principalmente, por supuesto, de Costa Rica, pero también estaremos informando ampliamente de este Mundial Femenino Sub-20 en nuestro país, en las ediciones, por supuesto, del noticiero de Canal 13 y además también en nuestras redes sociales estaremos dando bastantes detalles. Muchísimas gracias por la compañía. Sigan en la programación de Canal 13. Buenas noches.